¿Tienes una cita esta noche con alguien especial y no sabes qué perfume ponerte? Para, no te muevas, escucha atentamente lo que te voy a decir, porque lo que te voy a contar hoy puede cambiar lo que percibe la otra persona cuando te huele. Así que atento a lo que te voy a comentar. Hoy vamos a hablar acerca de dos notas olfativas que cuando se combinan son dos notas espectaculares, que hacen magia. Dos notas que por sí solas son buenísimas, pero cuando estas dos notas, como he dicho anteriormente, se combinan, son mágicas. Son dos notas que generan sensualidad, que generan adicción, que hacen que las fragancias que la lleven sean fragancias espectaculares. Así que hoy, atentos a las tres fragancias que os voy a comentar y a las dos notas de las que os voy a hablar. Vamos a hablar en concreto del nardo y del coco. Ambas, cuando se fusionan, crean aromas espectaculares. Para mí, particularmente, el nardo es una de las notas florales más sensuales, si no la más sensual que existe en perfumería. Es cremosa, es densa y no pasa desapercibido para nadie. Si a esa nota o a ese aroma de nardos o a esa sensación olfativa de la flor de nardo le añadimos un coco, pero no cualquier coco, tiene que ser un coco cremoso, suave y tropical, chicos, aquí tenemos una fusión perfecta, una fragancia que si tiene estas dos notas probablemente sea una fragancia espectacular para la noche y en este caso para citas nocturnas. Tienen tres características particulares para este tipo de fragancia y son: una, tienen un carácter tropical, es decir, te llevan o te trasladan a esa sensación como de estar frente al mar. Dos, son sensuales pero no son excesivas, es decir, no alcanza la sensación sexual, ¿vale? Son muy sensuales, muy atrayentes y son adictivas. Son fragancias que las personas no quieren dejar de oler. Fragancias espectaculares que os voy a contar a continuación. Fragancias que la primera es quizás la más versátil. Os explicaré el término versatilidad aquí, qué significa para mí. La segunda fragancia os transmite algo diferente a las otras dos. Y la tercera fragancia, cuando no sabe cómo va a acabar la noche, dónde va a acabar la noche, o bien la cita comienza durante el día, es una fragancia que te recomiendo que utilices. La primera fragancia que tiene esa combinación de notas de nardo y coco es la fragancia de Moonlight de Kilian. Para mí es un auténtico perfumazo y digo que posiblemente es de las tres fragancias la más versátil, porque es una fragancia que puedes usar para la cita, ¿vale? Para la cena, y perfectamente si te vas a ir de copa a un chiringuito te va a valer increíble. En este caso, esta fragancia no es una fragancia que sea ni muy llamativa ni muy invasiva. Tiene el toque justo, ¿vale? Para coger y transmitir a la otra persona lo que quieres transmitir. Es decir, dejar una huella olfativa imborrable. ¿Qué tenemos aquí en la de Moonlight? Pues tenemos una fragancia que en la salida tenemos un melocotón acompañado de notas cítricas y especiadas, con un toque verde. Ese toque verde va a reforzarte ese carácter fresco que tiene la fragancia, ese melocotón en la salida, y le va a dar cierto toque aromático. Pero realmente, seamos sinceros, eso, bajo mi punto de vista, la salida en este caso a mí no me importa demasiado. ¿Por qué? Porque una salida, por lo general, la vas a disfrutar tú en tu casa o tú en tu trayecto desde tu casa hasta recoger a tu cita o a la persona con la que has quedado, ¿no? Entonces, básicamente, es lo que tú vas a disfrutar de la fragancia, ¿vale? Particular y a solas, a no ser que convivas con esa persona y disfrutéis ambos de la salida tan bonita que tiene esta fragancia. ¿Qué es lo que tiene en el secado esta fragancia que lo hace tan mágico? Pues chicos, como he dicho anteriormente, tiene nardos y coco, pero un nardo y un coco acompañado de mango. Esa es su presentación en la transición hacia el secado. Pero
A medida que va secando, la fragancia se va volviendo ligeramente más atalcada y dulce, ¿ok? Es una fragancia que va a tener el dulzor de la vainilla en el secado y atalcado porque tiene raíz de lirio. Yo suelo usar con outfit casual, siempre suelo usar camisa de manga larga para noches de verano, siempre me remango los puños y listo. Podéis llevar pantalón vaquero, pantalón de pinza, chino, lo que queráis, pero con camisa de manga larga, ¿vale? Nada de pantaloncito corto ni camisa de manga corta, ¿vale? Eso para el día queda estupendo, pero para noche, para una cita, si vais a usar este perfume, os aconsejo que vayáis con vuestra camisa de manga larga y vuestro pantaloncito largo. Siguiente fragancia que os voy a mostrar es la que os comenté en segundo lugar, que tiene o que transmite algo diferente a las otras dos, y es carácter y madurez. Estamos hablando de la fragancia de 4 Pixie de Casa Moratti. Chicos, una fragancia que tiene una salida aromática, ligeramente alcohólica, esa parte alcohólica dada por el ron, esa parte aromática va a venir dado por la dámana, que a medida que va secando vamos a ir sintiendo cómo se va a ir mezclando ese carácter licoroso del ron dulce con el nardo y con el coco, generando un aroma realmente espectacular. Chicos, una fragancia que a medida que va a ir secando va a ser una fragancia que se va a ir volviendo ligeramente más dulce. Chicos, una fragancia que tiene esa impronta, que tiene ese carácter maduro, que tiene ese carácter elegante también, porque la fragancia con ese toque alcohólico que le mete en la salida y que prácticamente perdura debajo del nardo y del coco, es una fragancia, chicos, que te transmite madurez, elegancia en el secado. Una fragancia espectacular. Un tip que a mí siempre me ha venido estupendo, ¿vale? Normalmente cuando yo uso esta fragancia la suelo utilizar en días, o mejor dicho, en noches en las que realmente hace un poquito más de fresco, hay humedad, y si a lo mejor la utilizo en una noche en la que estoy cerca de la playa, esa humedad va a hacer que sintamos a lo mejor cierto fresco si vamos en mangas cortas, o si la chica va en tirante, o con un traje de tirante, o un traje finito, es posible que pueda sentir frío. Y siempre llevo yo normalmente, cuando uso estas fragancias, suelo utilizar una americana fina de verano, ¿vale? ¿Qué hago con esta fragancia? Pues la atomizo en el interior de la americana. ¿Con qué objeto? Pues si la chica tiene frío, pues tú le dejas tu chaqueta, tu americana. Entonces, tal y como tú le dejas la chaqueta con el aroma impregnado por dentro de la chaqueta, le vas a dejar el aroma a la chica seguro, y va a ser un aroma que le va a dejar una huella olfativa que, si la noche ha ido como debe ir, es decir, si habéis cumplido como debéis cumplir, haciéndole pasar una gran noche, pues posiblemente os recuerde olfativamente, o les recuerde olfativamente cada vez que huela este perfume o algo parecido a este perfume, os recuerde a vosotros. Así que, chicos, una fragancia, bajo mi punto de vista, espectacular de la Casa Moratti para noches ligeramente fresquitas. Si quieres dar también ese carácter o quieres dar esa sensación de madurez, de elegancia, es una fragancia espectacular que debéis probar de la Casa Moratti. Y por último, la última fragancia que os voy a mostrar, como he dicho anteriormente, es una fragancia que, si no sabéis cómo va a acabar la noche, o si la cita va a ser o va a comenzar durante parte de la tarde o al atardecer antes de que oscurezca, os recomiendo que la uséis. Me refiero, por ejemplo, cuando digo que no sabéis cómo va a acabar la noche, así después de la cena vais a ir a tomaros unas copas o simplemente vais a dar un paseo, ¿vale? Así que, chicos, esta fragancia de la casa de Tom Ford, Soleil Blanc, es una fragancia espectacular, sobre todo si la cita comienza antes de que anochezca, es decir, al atardecer, ¿vale?
Os pongo una serie de condicionantes a esta fragancia. Posiblemente sea la fragancia de las tres la más fresca y posiblemente sea de las tres la más floral. Tiene una salida en la que vayas a notar un cardamomo fresco, cítrico, especiado, pero que desaparece rápidamente y va a quedar una fragancia en la que tiene un corazón floral, en la que tenemos ylang ylang, jazmín y nardo, y una base dulce, una base con coco, ámbar. Os la recomiendo que la uséis si lleváis un traje de lino, a ser posible blanco. Es increíble, ese outfit perfecto para esta fragancia. Y ahora, chicos, os traslado mi pregunta. ¿Qué fragancia es la que normalmente usáis vosotros en una cita nocturna en verano? Os leo en los comentarios.